ahora, ahora. Oh, de Rabaca, de Rebaquira, Basote, Rebaca. Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Porque así dice el Espíritu de Dios: yo desciendo para empoderarlos. Yo desciendo para despertar los sentidos espirituales, para que ellos no se conduzcan más naturalmente, ni por conocimiento, ni por una religión aprendida. Ahora es mi Espíritu el que los va a introducir en una atmósfera sobrenatural. Dice el Señor: ahora yo los capacito, les doy sabiduría, comprensión espiritual. Abro los ojos del corazón para que vean el mover de ángeles que hay en este lugar. Esta será una semana determinante para ti, hijo, dice el Señor. Una semana que por muchos días has estado esperando. Está la semana de tu conquista. Está la semana donde yo voy a hacer justicia a favor tuyo. Es una semana donde yo te requiero enfocado en mí. Una semana donde tú me vas a ver a mí. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Estad quietos que yo moveré el corazón que tengo que mover. Abriré la puerta que tenga que mover. Romperé las barreras que tenga que romper. Derribaré las murallas que haya que derribar. Dice: no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Y ahora yo envío sobre tu vida una capacidad que no tenías, una comprensión espiritual, para que tú conquistes posiciones espirituales, para que aprendas a guerrear y a conquistar en el espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo: la obediencia, la llave que abre la puerta al dominio financiero. Sin obediencia es imposible que se abran las puertas.
La obediencia tiene que bregar directamente con nuestro corazón. Puede sentarse, por favor. Génesis 26 del 1 al 5. Génesis capítulo 26 del 1 al 5. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo en multitud. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y haré tu descendencia y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Qué panorama tan negativo, aparentemente, en el que Dios a veces nos introduce, que es en los tiempos de hambre. Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que no sabemos bregar en los tiempos de hambre. Sucedió con Abraham, ahora sucedía con Isaac. No sabemos qué le haya pasado a Isaac, porque en el capítulo 25 él había recibido toda la herencia de su padre Abraham antes de morir, y eso representaban miles de millones de dólares. Luego, más abajo en el versículo 11 de Génesis 25, dice que Dios bendijo a Isaac. Pero ya en el capítulo 26 el hambre lo está tomando. Pareciera que el hambre se convierte en la escuela donde aprendemos a obedecerle a Dios. Ese va a ser el título de este mensaje: el hambre, la escuela donde aprendemos a obedecerle a Dios. Anóteme en ese título, por favor. Nadie planea los tiempos de hambre. Es más, nadie sabe cómo manejar los tiempos de hambre. En este tiempo de hambre, Isaac lo primero que quiso hacer fue solucionar la cosa a través de los contactos que él tenía. Había un hombre llamado Abimelech, rey de los filisteos, que le debía favores a su padre Abraham. De manera que él fue a donde Abimelech tratando de pedir ayuda, tratando de hacerle frente al hambre, tratando de escapar del hambre, cuando lo que Dios quería era que Isaac se parara en medio del hambre, en medio de la escasez, en medio de la nada, y aprendiera a obedecer a Dios. La obediencia a Dios va a determinar que tú nunca vuelvas a pasar por tiempos de hambre. La obediencia a Dios es el seguro de vida, que nunca regresaremos a esos tiempos. Ahora, no importa qué provocó el hambre, lo importante es aprender en medio del hambre. Ahora, el hambre logra lo que un profeta no puede contigo. Aún ni siquiera Dios quiere que te quedes en medio del hambre, porque el hambre no es la voz profética en tu vida. Es en el hambre, cuando tocamos fondo,
que aprendemos a escuchar a Dios. Porque hambre son tiempos de desesperación. Hambre son pasar por la escuela del hambre, es pasar por tiempos angustiosos. Pasar por tiempos de hambre es pasar por tiempos donde todo se detiene. Durante 7 años, la tsunamita, la que había servido el profeta Eliseo, había tenido que esperar que el hambre se terminara por 7 años. Aparentemente en ese tiempo no sucedió nada. Aparentemente en ese tiempo lo perdió todo. Aparentemente en ese tiempo todo lo que ella había hecho por el reino de Dios, por el hombre de Dios, como que no había logrado alcanzar a hacerle justicia. Pero después de 7 años, ella obedeció al profeta Eliseo cuando se fue de esos terrenos, cuando se fue de Sunem para escapar del hambre que había. Y cuando regresó, esos 7 años se convirtieron en la escuela profética donde la tsunamita aprendió a escuchar a Dios, a obedecer a Dios. Y después de 7 años, cuando Dios le dijo que se moviera de regreso a Sunem, ¿sabe qué había hecho Dios? Se había encargado de que el criado del profeta Eliseo estuviera hablando con el rey y le estuviera contando el milagro de cómo su hijo resucitó. Y cuando él estaba, el rey, embelesado, escuchando semejante milagro, entró la tsunamita y fue el momento de Dios perfecto. Yo quiero decirle a esta iglesia que esta semana es ese tiempo profético cuando usted va a entrar al palacio del rey y el rey le va a hacer justicia a usted. El rey te va a hacer justicia. El rey tiene todo planeado. En esos 7 años de hambre, la tsunamita aprendió paciencia, aprendió a esperar, aprendió a depender de Dios, aprendió a escuchar a Dios y a obedecer a Dios. Tú sabes que obedeces a Dios porque tú no te dejas presionar por la ansiedad, porque tú no te dejas presionar por las necesidades. Hay un tiempo perfecto de Dios. Y esta semana es el tiempo perfecto de Dios para ti. José llevaba 3 años metido en una cárcel, injustamente. Fue a la cárcel porque él no se quiso acostar con la Putifara. Aparentemente fue lo más injusto, pero fueron 3 años que él esperó con paciencia, hasta que llegó el día. Lo registra Génesis 41:17, creo. Dice que apresuradamente sacaron a José, lo bañaron, le cambiaron las vestiduras. Aparentemente todos se habían olvidado de él, pero Dios no. Yo quiero decirte, mi amado hijo, amada iglesia Maranata, Dios no se ha olvidado de ti. Llegó un momento donde las puertas de las cárceles se abrieron para él. Este es el tiempo donde muchas puertas de cárceles se van a romper. Las puertas de las cárceles se van a convertir para ti en puertas de dominio financiero. Esa puerta que se abrió para encarcelarte se va a convertir en la puerta donde Dios te va a llevar a que tengas dominio financiero, a que no vuelvas a padecer de nada ni por nada. Cuando se abrieron las puertas de las cárceles que tenían preso a José, ahora se abrió una puerta en el corazón de Faraón, y ahora Faraón lo estaba colocando al frente como el hombre más importante de toda una nación, de todo un imperio. Los años que usted ha soportado, los años que usted ha esperado, los años que usted ha sido paciente, los años que usted ha visto las mayores contradicciones, las mayores injusticias, ahora Dios va a tomar cuenta de eso. Porque es en ese tiempo donde aprendemos a obedecer en la escuela del hambre. Y ahí estaba Isaac en la escuela del hambre, sin saber qué hacer. Tú estás en la escuela del hambre cuando no sabes qué hacer. Tú estás en la escuela del hambre cuando tu nevera está vacía, cuando tus alacenas no tienen, cuando tú no sabes, cuando no hay nadie en quien confiar.
Josué estaba en la escuela del hambre cuando murió Moisés. Fue el momento más terrible para Josué. Moisés había dejado un tremendo vacío. No sabía ni qué hacer, pero él estaba obedeciendo. Por 40 años él obedecía a Dios, quedándose a la subida del monte, mientras Moisés, su profeta, pasaba días, 40 días en ayuno y oración con Dios. La escuela del hambre también tocó a Isaías cuando se murió el rey Usías, que era su primo. Al morirse Usías, Isaías se quedó sin respaldo, porque quien sostenía el ministerio de Isaías se creía que era Usías. Usted lo ve en el capítulo 6, la tremenda crisis en la que estuvo el profeta Isaías. Pero Dios le demostró a Isaías que Usías, muerto o vivo, quien sostiene a los hombres de Dios es él. En los tiempos de hambre es donde aprendemos a obedecer y aprendemos a creer que Dios es el que nos sostiene, que Dios es el que nos ayuda, que Dios es el que nos provee, que Dios es el que no nos deja caer, que Dios es el que no nos deja desmayar. Fue en la cárcel del hambre, fue en la escuela del hambre, donde el hijo pródigo aprendió que en la casa de mi padre estoy mejor, que cerca de mi papá por lo menos tengo comida, por lo menos hay dignidad. Y lo hizo volver en sí. Nadie podrá obedecer a Dios a menos que primero se arrepienta, a menos que primero reconozca lo equivocado que hemos estado. Si usted quiere saber por qué a veces Dios nos lleva a la escuela del hambre, es porque hemos estado equivocados y hemos estado ciegos y no hemos corregido, no hemos tomado decisiones, no hemos vuelto en sí. El hambre tomó por sorpresa a Isaac. Génesis 26:1. Y después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová. ¿Sabe para qué se le apareció Dios? Para exigirle, para enseñarle obediencia. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Esto no lo aprendes en la iglesia, esto lo aprendes a solas con Dios. Lo peor que nos puede estar pasando, que en plena escuela del hambre y nosotros estemos sordos, ciegos, sin escuchar a Dios. No desciendas. Ahora yo te voy a decir dónde habitar. Además, habita como forastero en esta tierra. Si me obedeces, voy a estar contigo. Si me obedeces, te voy a bendecir. Y no solamente a ti, sino que a ti, a toda tu descendencia. Y entonces, si me obedeces, te voy a dar todas estas tierras para confirmar el juramento que le hice a tu padre Abraham. ¿Sabe qué le dijo Dios a Isaac? Tu padre también estuvo en la escuela del hambre. Allí aprendió a obedecerme. Allí aprendió a creerme que lo iba a sustentar. Y confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Isaac, si me obedeces, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. La obediencia tiene algo muy poderoso. La obediencia, una vez se aferre y se afirme en tu corazón, va a desatar fuerzas espirituales como la bendición, como la multiplicación. La obediencia tiene la capacidad de desatar la fe, de desatar la provisión, de desenredar lo que está enredado.
Si algo necesitamos en este tiempo es aprender a obedecer a Dios. Y le voy a decir algo, Dios nos va a ejercitar en la obediencia. Pequeños actos de obediencia desatan grandes milagros sobrenaturales. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz. O sea, yo le decía a Isaac, tu padre Abraham me obedeció porque oía mi voz. Es imposible obedecer a Dios cuando no lo estamos oyendo. La voz de la obediencia te reclama que arregles el reguero que hiciste. La voz de la obediencia de Dios te clama, te exige que restaure lo que dañaste. La voz de la obediencia de Dios te exige que arregles lo que desarreglaste. Tenemos que ser entrenados en la voz de Dios para obedecer. Y nunca uses tu razón cuando oigas a Dios. Nunca oigas los prejuicios de tu corazón enconado cuando Dios te habla. Si Dios te habló de arreglar y pedir perdón con alguien, obedece. Porque desde el momento que tú dejes de hacerlo, Dios no te vuelve a hablar. Y te voy a decir algo, posiblemente puedes morir atrapado en la escuela del hambre. El desierto fue la escuela del hambre donde Israel murió. ¿Y sabes por qué murieron ellos? Porque tenían un corazón que dejó de oír a Dios. Y como ya ellos no querían escuchar a Dios para obedecer, entonces Dios desapareció de la escena. Tú quieres ver a Dios tener toda la atención tuya, obedécelo, escúchalo. Lo que Él te diga hacer, no se lo digas a otro porque es para ti, es personal. Ayer eran las 9 de la noche y el Espíritu Santo me dijo, llama a tal persona y pídele perdón. ¿Y por qué le pido perdón? Porque lo que le dijiste no estuvo bien, lo hirió. Yo dije, Señor, pero ¿cómo así? Me dijo, ¿vas a obedecer o no? Yo dije, Señor, a esta hora está dormido. Llamé inmediatamente contestó. Y el orgullo del corazón de uno, no sabe ni cómo acomodar el pastel, ni cómo acomodar la torta. Hasta que se la solté, le dije, mira, te llamo porque quiero pedir perdón. Como te hablé, fue incorrecto. Y el Espíritu Santo me está trayendo convicción de que te debo pedir perdón. Lo que me respondió me dejó plof. Tranquilo, pastor, tranquilo. Yo no tengo rencor. Yo sé que usted se equivoca mucho. Oiga, le salí debiendo. Salí siendo la víctima. Pero no importa, yo escuchaba al Espíritu Santo que me decía, no le digas nada, no te defiendas, solo pide perdón y listo, cuelgue, chao. Son en esos momentos donde nosotros avanzamos. Qué contradictorio que Abraham escuchara que sacrificara a su hijo. No era bíblico. Era raro. No tenía sentido. Uno usaba el sentido común y no funcionaba. Pero fue Dios el que le dijo a Abraham. Por 3 días él tuvo la capacidad de obedecer o no. Hasta que al final de 3 días, con el corazón deshecho, con el alma vuelta a nada, subió al monte a sacrificar a su hijo porque él había escuchado a Dios. Y su obediencia fue tan perfecta que era más veloz que los mismos ángeles. Dice que un ángel llegó dando voces, llegó casi apurado, casi no alcanza, y le dijo, detente, Abraham. La obediencia
es la llave que abre la puerta al dominio financiero, porque es lo que motiva a Dios a aparecerse en tu vida para tener comunión contigo. Mírame, no importa en qué nivel financiero Dios te ponga, cuando Dios quiera aparecer a hablar contigo, Él va a querer que tú lo atiendas. Por encima de tus negocios, por encima de tus inversiones, por encima de tus responsabilidades, la prioridad siempre tiene que ser Dios. Hay mucha gente que dejó de obedecer a Dios porque ahora el trabajo es su Señor. Todo el tiempo se lo requiere su trabajo. Ahora no hay tiempo para orar, ahora no hay tiempo para congregarse, ahora no hay tiempo para servir a Dios. Ahora todo el enfoque se lo lleva a tu trabajo, de manera que no esperes que Dios te vuelva a hablar. Habrá un vacío de la voz de Dios en tu vida. Y como están las cosas en este tiempo, a Dios se le puede ocurrir despertarte a las 3 de la mañana. A Dios se le puede ocurrir no dejarte dormir. A Dios se le puede ocurrir en pleno momento de estar viendo la mejor película que apagues el televisor. A Dios se le puede ocurrir que en pleno papayazo como este, que el martes festivo, usted ya haya armado maletas para irse a una finca del Quindío y Dios diga: no, desamarra, quita, saca, quédate conmigo. ¿Sí ve el bajón que hubo aquí? Génesis 26, 23 y 24. Y se le apareció Jehová aquella noche. Tráigame la Biblia un momentico. Dios va a aparecer en el momento menos indicado, en el momento en que tú menos lo esperes, va a aparecer. Aquí Isaac había conquistado puertas de dominio financiero, era próspero, era rico, era poderoso, todo producía, cosechaba al 100 por 1. Con todo y eso, la prioridad de Isaac no era su trabajo, no era sus riquezas, era atender a Dios. La segunda prioridad que Dios quiere que tú tengas claro es la prioridad de tu familia, la prioridad de tu esposa y de tus hijos. Primero Dios, primero su reino, segundo tu familia. Porque muchos están perdiendo a sus familias porque no tienen tiempo para otra cosa sino para al trabajo. Si tú logras vivir bajo estas condiciones, las puertas de dominio financiero van a abrirse de par en par y Dios no va a tener problemas contigo. Lo peor que puede estar pasando es que Dios aparezca a querer tener comunión contigo y tú lo desatiendas. Génesis 26, 23 y 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, yo estoy contigo, te bendeciré. ¿De qué está hablando Dios? Ya no le había dicho que lo iba a bendecir, ya no estaba bendecido. ¿Sabe por qué apareció Dios? Para abrirle más puertas de dominio financiero. Mientras tú estés conectado con la voz de Dios, con la presencia de Dios, las puertas se van a abrir de par en par, sin que tú las pidas, sin que tú las creas, porque Dios está agradado contigo, que lo que va a hacer es abrirte puertas, bendecirte sobrenaturalmente, como lo que acaba de predicar papá Naún Rosario el viernes, darte un nivel de bendición extravagante. Hay una pizza, no me acuerdo en qué empresa es que uno la pide. ¿Ah? ¿Qué empresa es? Ok. Uno llama allí, uno pide una pizza extravagante. Es tan extravagante que eso trae todo. Usted yo al segundo pedazo ya estoy que no puedo. Hay una pizza que Dios tiene de la bendición que te la va a dar a comer, siempre y cuando Él sea la prioridad. Si algo hay que corregir es eso. Nunca jamás se te vuelva a ocurrir que no tienes tiempo para ir a la iglesia, que no tienes tiempo para orar. Ten cuidado, que no tienes tiempo para cuidar una familia, para atender una esposa.
porque yo estoy contigo. Te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y entonces, mire lo que hizo Isaac, y edificó allí e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Esto es tremendo. En el lugar donde se le apareció Dios a Isaac, colocó un altar. Y en ese altar buscaba a Dios día y noche, noche y día. O era Dios el que aparecía a buscarlo, o era Isaac el que aparecía a buscarlo. Porque a Dios le gusta que uno lo busque a Él. Y estando en esas, los siervos de Isaac cavaron un pozo en ese lugar y se encontraron el pozo de Berseba. Un pozo de aguas vivas. Al fondo corría un río. Los otros pozos que él se había encontrado en Rehobot y esos otros pozos eran superficiales, pero este pozo todavía existe. Alimenta ciudades, le da agua, le da suministro de agua a muchas ciudades hasta el día de hoy. Ahora, el agua no es lo importante. Lo importante es que Berseba se convirtió en una posición espiritual para Abraham y para Isaac. Porque en Berseba, ¿sabe qué hizo Abraham cuando Dios se le apareció en Berseba? ¿Y sabe cuándo se le apareció? Cuando estaba en plena prueba. La prueba de Abraham fue el sacrificio de su hijo. La prueba de Isaac fue el hambre. Y en plena prueba se le apareció Dios en Berseba, y Abraham hizo su morada en Berseba. Ahora Isaac estaba viviendo en Berseba. ¿Sabe qué significa en Berseba? El Dios que me ve. ¿Sabe qué significa Berseba? Una posición espiritual donde tú le ves a Dios cara a cara, y Él levanta tu brazo y te dice: te lo juro, todo lo que te he prometido, te lo juro, lo voy a hacer. Levanto mi mano derecha, mi brazo derecho, que por este brazo tú vas a conquistar todas aquellas cosas que te he prometido, que tú anhelas, que tú deseas. La obediencia. Mientras él hablaba con Dios, sus criados se encontraban aguas vivas. Hemos estado equivocados, dedicándole al trabajo 8, 10, 12, 15 horas, teniendo 3 trabajos. Si se lo dedicáramos a Dios, seríamos más efectivos. Sí, yo sé que no es para decir amén. La obediencia es la llave que le abre la puerta al dominio financiero, porque es donde Dios nos enseña a bregar con la autoridad de la tierra en sumisión. Es en la escuela del hambre donde dejamos de ser orgullosos. Es en la escuela del hambre donde dejamos de hacer lo que nos da la reverenda gana. Es en la escuela del hambre donde aprendemos a estar sujetos. Es en la escuela del hambre donde replanteamos esa cosa religiosa. Jehová es mi pastor, todo te faltará. Porque tú necesitas un pastor en el cielo y otro en la tierra. La mayor prueba de sumisión de Isaac fue cuando acompañó a su padre al monte Moriah. Isaac vio el altar de sacrificio, vio la leña, vio el fuego, vio el lazo, vio el cuchillo, pero no vio el cordero. Y él le preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo: Dios se proveerá. Isaac supo ahí que él era el cordero. ¿Sabe qué hizo Isaac? Se quedó en ese altar y se dejó amarrar en obediencia. Sabiendo que iba a morir, sabiendo que su obediencia le podía causar la muerte. Es el mayor nivel de sumisión. En el cielo hay 2 niveles de sumisión inalcanzables: el de Jesús y el de Isaac.
cualquiera de nosotros patalearíamos, nos defenderíamos. Es injusto, esto no es de Dios, reprendo al diablo. ¿Se imagina un muchacho de 17 años bregando con un hombre de 120 años? No era sino que Isaac saliera corriendo. Pero Isaac no corrió. En las crisis, cuando tú no corres, se te cuenta por obediencia. En las crisis, cuando te conviertes en la ofrenda del altar de sacrificio y te quedas allí esperando a ver qué Dios va a hacer contigo, se te cuenta por obediencia. Génesis 22, 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Sabe qué desató la obediencia de Isaac? Un cordero que estaba enredado en un zarzal, un sustituto para que lo sacrificaran en lugar suyo. La obediencia en el mundo del espíritu rinde las mejores ganancias. Tú haces más obedeciendo que siendo rebelde. Un hombre que estuvo en el cielo dice que en el cielo los ángeles se inclinan ante dos clases de hijos de Dios. Hay unos que tienen un trapito blanco. Es el mayor nivel de honra que tienen los que están muertos en el cielo. Ese trapito blanco significa humildad, humillación. Que cuando los ángeles ven ese trapito en la gente que está en el cielo muerta, aunque no están muertos, ellos doblan sus rodillas. Pero hay otra clase de gente que son los que obedecen. A los humildes, los ángeles se doblan las rodillas, pero ante los obedientes, los ángeles los respetan porque tienen autoridad. La obediencia es la llave que le abre la puerta al dominio financiero, porque ella es la que forja en tu corazón. Porque ella es la que forja tu corazón para que seas fiel y leal a Dios. ¿Sabes dónde aprendemos a desarrollar un corazón fiel y leal? En las escuelas del hambre. La obediencia es un seminario intensivo a tu corazón que lo forma en fidelidad y lealtad. Nadie podrá ser fiel y leal a Dios. Nadie podrá ser fiel y leal a los hombres de Dios a menos que hayan enfrentado la escuela del hambre. Se te toma como obediencia cuando tú te quedas allí. Cuando tu matrimonio está pasando por las peores necesidades, por los peores problemas, la mayor incomprensión, las cosas más negativas, y tú lo que haces es quedarte ahí porque tienes un pacto con Dios. Porque tú te casaste para no separarte. Porque aunque cada vez que ves a tu pareja le pides a Dios que se lo lleve o tú se lo mandas, pero tú te quedas ahí. No viola los pactos. Tienes un compromiso con Dios. Sabes que Dios va a hacer algo. En el cielo tú ganas posiciones espirituales por tu obediencia, porque los pactos no se rompen. Los votos con Dios no se violan. ¿Sabes por qué Dios no dejaba tocar a Moisés? Porque era fiel en su casa. Era tan fiel que Dios
Le podía hablar cara a cara y Moisés se corregía. Nehemías 9 dice que Dios halló fiel el corazón de Abraham. A pesar de sus equivocaciones, a pesar de sus imperfecciones, Abraham escaló y conquistó posiciones espirituales para hacerse confiable delante de Dios. La fidelidad y lealtad de tu corazón es un testimonio que solo lo ve Dios. Ningún hombre lo ve, ni tú mismo lo ves. Y por esa fidelidad le asignaron 6 naciones a Abraham. Por esa fidelidad del corazón le asignaron 62 naciones a Josué. Nehemías 9, 7 y 8. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él. Dios no puede hacer pacto con nadie a menos que el corazón sea probado en las escuelas del hambre, y el corazón en las escuelas del hambre sean fieles, sean leales. Y termino. La obediencia es la llave que abre la puerta al dominio financiero, que te impulsa, o por una desatención de la desobediencia te puede llevar al atraso y al estancamiento. Todos nuestros problemas por los cuales nos hemos estancado es porque dejamos de obedecer. Es porque nos dejamos enredar el alma. Abraham duró 25 años estancado. ¿Sabe quién lo estancó? Su padre Taré. Porque cuando Dios le hizo el llamado a él de salir de Ur de los Caldeos, él permitió que su padre fuera al frente cuando Dios lo quería a él, a Abraham, que fuera al frente. ¿Sabe qué significa el nombre Taré? Cabra, terco. La terquedad de su padre. Esos lazos almáticos que tenemos con familiares, con gente, nos atrasa, mis amados. ¿Sabe qué atrasó a Abraham? Cuando se llevó a Lot, su sobrino. ¿Sabe qué significa Lot? Oscuro, escondido. A Lot era un hombre que le gustaba las cosas escondidas. Él no era sincero. Se volvió un parásito que le chupaba la bendición, la abundancia que Dios le dio, hasta que lo estancó, hasta que lo volvió ciego, hasta que lo despojó. Tú tienes que tener cuidado, porque en la obediencia Dios te va a decir con quién andar y con quién no andar. Dios no quería que Abraham andara con Taré, que era su propio padre, no andara con Lot, que era su sobrino. ¿Sabe qué estancó en desobediencia a Abraham? Agar. ¿Sabe qué representa Agar? Agar significa errante. ¿Sabe qué representa Agar? La falta de carácter para dirigir a su mujercita. Por la amargura del corazón de Sara, Abraham le metió un hijo a Agar. ¿Y qué problema en el que se metieron? Hasta el día de hoy. Tú tienes que aprender a discernir la amargura que otro carga, para que no te pongan huevos en el corazón y te atrasen y te detengan y salgas desobedeciendo a Dios. ¿Sabes qué atrasó a Abraham? Ismael, su propio hijo, que Dios nunca le reconoció como primogénito. ¿Sabe qué representaba Ismael? El que Satanás usa para golpear el valor interno. Porque ese muchacho se burlaba de su hermano Isaac. Todos hemos llegado a la desatención de la desobediencia. De una u otra forma hemos llegado allí y nos hemos atrasado. Pero si usted logra identificarlo, salga de ese terreno. Por eso aparecen las escuelas del hambre.
Las escuelas del hambre nos sacuden. Las escuelas del hambre nos está diciendo Dios que lo quiere intentar otra vez contigo. Las escuelas del hambre es la demostración de que Dios te quiere procesar, de que Dios quiere despertar tus oídos, corregir la desobediencia de tu corazón y continuar. Si logramos vivir de esa manera, le voy a decir algo: usted sale de este culto empoderado. Yo veo un empoderamiento de Dios sobre muchos de ustedes. Hay un empoderamiento de Dios para que se abran puertas de dominio financiero. Colóquese de pie, vamos a orar. Y la tierra está llena de su